El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. De verdad que es un placer de nuevo estar con ustedes en este espacio maravilloso también de El Camino de la Felicidad, este programa radial que llevamos a ustedes inicialmente a través de nuestra radio, aquí en el municipio de Cocorná, en Antioquia, Colombia, a través de nuestra emisora comunitaria Cascada Estéreo, y pues en segundo término también a través de diferentes plataformas, digamos que han venido tomando alguna fuerza y a través de las cuales ya se viene publicando este espacio radial. La gente que nos escucha en YouTube, en Facebook, en iVoox o en cualquier plataforma de podcast, pues también saludo muy cordial, muy especial. A los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, de verdad que es maravilloso poder estar con ustedes. No los conozco, no me conocen. No se trata tampoco de quién realiza el programa, se trata más bien de simplemente escuchar algunas reflexiones que podría ser, digamos, cualquier persona la que las llevara hasta ustedes, pero que es recoger, digamos, algunas ideas, algunos pensamientos, algunos conceptos que a través de la historia de la humanidad pues se han venido tejiendo. Hace parte de la misma evolución del ser humano el poder de alguna manera empezar a mirarse a sí mismo, a evolucionar en su propio interior. Hemos hecho miles, cientos de avances muy significativos en diferentes áreas de la tecnología y de la ciencia, pero todavía al ser humano le ha faltado mirar hacia su interior. Hay todo un universo exterior que pues es infinito, ¿no? Por lo menos hasta el momento no se conocen sus límites, y algo parecido sucede hacia el interior. Es decir, hay un universo interior que es demasiado potente, que es demasiado fuerte y que es demasiado grande, pero también hacia el cual pues nos falta de alguna manera incursionar. Dicen por ahí que si el ser humano no ha sido capaz de conocer todavía los confines del universo exterior, mucho menos ha sido capaz de conocer los límites o los confines de su mundo y de su universo interior, que también es bastante interesante. Dentro de ese universo interior, dentro de ese aspecto interior, pues una de las cosas más importantes, o quizá la más importante, pues tiene que ver con la mente, esa capacidad mental. Hay unos principios herméticos muy interesantes que nos hablan de la conexión natural que hay mental a nivel de universo. Casi que el principio hermético por naturaleza es que el universo es mental y que por ende simplemente lo que hay es mentes mayores y mentes menores unidas entre sí, una única mente, ligadas, ¿sí? A través, digamos, de diferentes métodos. Y por eso es muy importante entender cómo funciona nuestra mente para poderla conectar con la mente superior, con la mente eterna, con esa mente suprema que nosotros, dentro de nuestra limitada capacidad de lenguaje, pues simplemente denominamos como Dios, por no encontrar otra palabra, digamos, más adecuada para ella, pero que de alguna manera nos hacemos a una idea de un ser supremo, de un ser superior, y como les digo, pues le damos diferentes nombres. Hay gente que dice que es un ente superior, hay gente que dice que es una energía, hay gente que simplemente lo denomina, como ya les decíamos, Dios, que tiene que ver con unos principios de divinidad. Bueno, y así por el estilo, digamos que cada cultura va encontrando su forma de conectarse con esa fuerza suprema, con ese ser superior.
lo más interesante de esto es que cuando nos volvemos conscientes de la capacidad de nuestra mente, realmente podemos empezar a generar cambios, a generar nuevas estructuras de pensamiento que nos permitan alterar de alguna manera nuestra realidad, o por lo menos que nosotros podamos también asumir de nueva manera esa realidad. Entonces hay dos teorías muy interesantes. La primera habla de que nosotros con nuestro pensamiento transformamos la realidad. Sí, esa es una teoría. La otra teoría es que hagas lo que hagas no podrás transformar la realidad, pero lo que sí podrás hacer es enfrentar de manera diferente la realidad. Casi que es como decir, bueno, no eres responsable de lo que sucede ahí afuera, pero eres responsable de cómo reaccionas frente a lo que sucede allí afuera. Y digamos que no importa cuál de las dos teorías sea, digamos, la correcta, ¿sí? Cuál de esas dos teorías sea simplemente la verdadera. Aquí lo que nos interesa es entender que hay un principio mental que nos ayuda a enfrentarnos a nuestras circunstancias vitales, ¿sí? Y que de alguna manera esas circunstancias vitales pueden ser manejables cuando entendemos ese poder que tenemos en nuestro interior. Ahí está, de alguna manera, el secreto de cómo enfrentar nuestra vida, de cómo enfrentar nuestras circunstancias. Es un poco eso de lo que queremos establecer en este espacio, y es que entendamos que nosotros tenemos por lo menos el poder de saber cómo nos transforman esas circunstancias y esas realidades. Yo siempre me he inclinado más por la segunda teoría, por ese aspecto de entender que si bien no somos responsables de lo que pueda ser nuestra realidad o de lo que pueda suceder a nuestro alrededor o de las circunstancias mismas de la vida que se van presentando, sí somos responsables de cómo reaccionamos ante ellas, de cómo las aprovechamos a nuestro favor. Y prueba de ello, pues sencillamente son diferentes circunstancias que vemos. Por colocar cualquier ejemplo, hay personas que sufren X accidente, X pérdida, y adquieren cierta limitación, por decir algo, un accidente de una persona que le haga perder una extremidad, que le haga perder algún sentido como la vista o como el oído, en fin. Diferentes personas que pasan por esos momentos empiezan a entender el valor de su vida en otros aspectos, y nosotros alcanzamos a ver personas absolutamente realizadas a pesar de. Entonces, es impresionante encontrarse personas que sufren algún tipo, digamos, de pérdida o de dificultad, y sin embargo aprovechan eso y siguen la vida perfectamente bien. Cuando hay otros que, sin sufrir nada, digamos, algo así fuerte, nos vivimos quejando de la vida. Es que la vida conmigo es muy injusta, es que yo soy muy de malas, es que fulanito es muy suertudo, es que lo demás aquí y es que lo demás allá. Y nos quejamos y no nos damos cuenta. Cuando vemos esos otros espejos, esos otros ejemplos, nos quedamos aterrados porque uno dice, carajo, ¿cómo es posible que esta persona, cómo es posible que este otro ser humano que tiene esta dificultad tan grande, este ser humano que pasó por X o Y situación tan difícil, pueda ser incluso más feliz y más realizado que uno? Y lo pone a uno a pensar. Lo pone a uno a pensar cómo a veces nos quejamos más de la cuenta. Lo pone a uno a pensar cómo a veces simplemente lo que hay es una excusitis, por decirlo así. ¿Cuándo empezarás a vencer en la vida? ¿Cuándo empezarás a salir adelante? Cuando dejes de excusarte. Todos somos expertos en excusarnos. Es que me pasó esto, es que me pasó lo otro, es que, hombre, bueno, y empezamos a buscar excusas. Y de esa manera nos comportamos también hacia la vida misma. ¿Por qué no te ha ido bien? ¿Por qué tu negocio no ha despegado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo de más allá? Es que yo soy muy de malas. Es que esto. Es que lo de más allá. Es que voy a esperar aquello. Por ahí hay un principio muy interesante que encontré esta semana en alguna lectura que hablaba de que no estés esperando el momento perfecto. No estés esperando el momento adecuado. Este es el momento indicado. Empieza con lo que tienes,
Empieza con lo que tienes y en el camino irán apareciendo las demás cosas. Irán apareciendo nuevas cosas. Empieza con lo que tienes, no te pongas a esperar que pase esto, que pase lo otro, que logres conseguir esto, que logres conseguir lo otro. Empieza con lo que tienes, lo que hay. Y eso es un ejemplo grande que nos han dado los empresarios. La mayoría de empresas han empezado en pequeño. ¿Cuánta gente ha empezado vendiendo bolis por ahí en una motico, sí, en una cajita, en una neverita de icopor? Y con los años han montado sus grandes empresas de helados, por colocar cualquier ejemplo. Por colocar un ejemplo pequeñito, ¿no? ¿Cuántos han empezado vendiendo empanaditas en la calle y hoy son dueños de grandes restaurantes? Y en fin, ¿cuántas empresas han empezado con lo pequeñito, con lo pequeñito? Así de sencillo. Escuchaba estos días la historia de una empresa láctea de Antioquia que, bueno, me decían, el señor que montó esa empresa, que hoy es una empresa inmensa, grandísima ya, que se mueve a nivel nacional, el señor empezó simplemente yendo con su motico, ¿sí? Con su motico, con una jarrita de leche. Recordemos que en esa época pues se vendía era la jarrita de leche, ¿cierto? Se me olvida el nombre del bidón de leche, ¿cierto? De la caneca misma de leche, la lechera pues misma. Y simplemente llevaba una canastica en la parte de atrás con dos de esas canecas de leche. Iba repartiendo. Entonces iba a alguna vereda, alguna finca donde tenían el ganadito y le vendían la leche y salía a venderla al pueblo, ¿cierto? Y así empezó. Después se consiguió un carguerito, una motico ya con carguerito. Y ahí ya no cargaba 2, sino que cargaba tal vez 4 o 6 canecas de leche. Luego se compró un pequeño carrito. Entonces ya no cargaba 6, sino que cargaba 10, 12 o 20. Y así fue creciendo. Después se hizo simplemente a un carro con ¿cómo le llaman a esto? Con enfriamiento, ¿no es cierto? Con enfriación. Y pues de esa manera ya podía garantizar más calidad porque ya no se le iba a dañar la leche. Y así se fue yendo. Y hoy tiene una empresa inmensa. Así son los ejemplos de la mayoría de empresas que han crecido. Nacen de la nada, ¿sí? Pero lo más importante para ellos es el producto. Lo más esencial al final es la calidad del producto. Eso es la esencia. La gente busca es la calidad, el producto final. Y ya a partir del producto pues aparecen 1000 cosas que hacen que las empresas crezcan o que ese producto haga crecer una empresa. Al contrario, hay muchas empresas que tienen todas las garantías para montar lo que necesiten, recursos y demás, y sin embargo no despegan. ¿Por qué? Porque no han vivido la esencia de su producto. Estos días estaba escuchando una entrevista por ahí embolatada que había de Steve Jobs, que me recomendó un amigo. Me dijo, escúchate esta entrevista que es muy interesante, porque estaba por ahí como embolatada cuando Steve Jobs estaba un poco más joven. Y Steve Jobs hablaba de eso, hablaba de la caída de Xerox, que era una gran empresa de la época en términos tecnológicos, el tema de las fotocopiadoras y demás, y cómo se fue quedando en el camino, la historia de IBM, historias de ese mundo de la tecnología, pero colocando el ejemplo de cómo muchas de esas empresas se habían olvidado finalmente del producto final. Y él, ahí en su empresa en Apple, se había dedicado sencillamente a perfeccionar lo que venía haciendo, a perfeccionar su producto, y de esa manera pues había logrado estructurar una empresa que valía millones de dólares en el mercado, en fin. Entonces todo surge a partir de allí, y miren lo que les estoy diciendo. Unos con unas condiciones, otros con otras condiciones o circunstancias vitales, y lo que hacen es que manejan de manera diferente, digamos, esa situación, algunos en su beneficio, otros en su contra. Y la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo con tu realidad? ¿Tú qué estás haciendo con tu circunstancia vital? ¿O estás permitiendo o estás dejando sencillamente que esa circunstancia vital te manipule, te controle? Es una buena pregunta que nos tendríamos que hacer. Sin juicios,
¿sí? Aquí no se trata de que lancemos juicios, no. Simplemente es una autoevaluación. Es una autocrítica donde te puedes preguntar qué estoy haciendo yo, o estoy dejando que mi circunstancia vital me acabe, que mi circunstancia vital me domine, o estoy dominando esa circunstancia vital a mi favor y a favor de los demás. ¿Cómo lo logramos? Con 2 o 3 o 4 niveles que tiene la mente más bien, y los voy a hablar así rápidamente, y voy a dejar ese tema ahí como para cerrarlo, porque nos hemos dedicado solo a una parte de los niveles de la mente, y solo al primero. El primer nivel de la mente es el intelecto. Perfecto, el intelecto es muy interesante. Tendrás toda la información, pero no sabrás cómo vivir. Sencillo. Hoy tenemos acceso a toda la información. Está demostrado que la información no garantiza formación. Información hoy en día, la información está completa a la distancia de una búsqueda en internet. A esa distancia estamos de la información. Casi que atiborrados de información. Pero si no sabemos cómo vivir, pues de nada nos sirve esa información. Mire, los niños de hoy, los muchachos de hoy a los 10 o a los 12 años ya están aburridos. Ya están aburridos. ¿Por qué? Porque han visto el cosmos simplemente a través de una pantalla del computador. La tecnología nos ha traído muchos beneficios, eso está más que claro. Pero el problema de la tecnología es que la tecnología no nos va a dar vida. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo ojo, muchísimo cuidado. Si estamos viviendo tal vez una vida virtual, completamente virtual. Esos aparatos electrónicos que son muy interesantes, estos adminículos son muy importantes e interesantes, pero si no los controlamos, ellos nos controlan a nosotros. ¿Cuántas veces se sienta uno por un momentico a ver redes sociales y cuando menos se da cuenta ya han pasado 2 o 3 horas? ¿Cómo controlarlo? Si eso le pasa a una persona aparentemente consciente que es mayor, ¿qué no le podrá pasar a un muchachito de 8, 10, 12 años que no tiene ese control? Entonces se va a esclavizar de este tipo de cosas. Y están aburridos porque no están viviendo, porque no están disfrutando de la vida. No están viviendo. Están viendo todo a través de una pantalla de computador. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás viviendo o estás viendo tu vida a través de una pantalla de computador? El segundo nivel de la mente es el de la identidad. Entonces, el intelecto funciona de alguna manera con lo que te identificas. Entonces, de dónde eres, qué es lo que haces, el tema cultural, el tema laboral, a qué te dedicas. Y si no sabes controlar el intelecto, te corta. Es como... es afilado, mejor dicho. El intelecto es afilado, es como un cuchillo. Si no lo manejas, él te corta. Por eso es muy importante cómo uso el intelecto para generar identidad. ¿Con qué me identifico? Y muchas veces esa identidad es tan difícil de estructurar. De ahí, pues, el gran problema filosófico de quién soy. No sé quién soy, no sé para dónde voy. Y me identifico siempre es con lo que hago. Normalmente. Con mi tema cultural o con mi formación. Es que soy abogado, es que soy médico. Sí. O con lo que hago. O con el cargo que tengo. Es que soy, no sé, gerente de... o soy mesero en... o bueno, lo que sea. Entonces, como también nos hemos equivocado al generar la identidad a través del intelecto. Bien complicado. El tercer nivel de la memoria es el volumen de memoria. Y esto va más allá de la mente. Ojo, esto va más allá de la mente. El cuerpo entero tiene grandes niveles de memoria. El cuerpo completo. No solo es la mente entendida como cerebro, listo, para que descartemos la idea de la mente como cerebro. La mente, como principio vital, como esencia. Entonces, nuestro cuerpo está cargado de grandes niveles de memoria. Por eso es que tú puedes mover los brazos, los dedos, ¿sí? Las piernas. Hay grandes niveles de memoria. Y el cuerpo va ganando mayores niveles de memoria a medida que lo usas. Por eso cuando tú dejas de usar un músculo por mucho tiempo y lo vuelves a reactivar, no sé si a ustedes les haya pasado, pero cuando vas a reactivar un músculo que has dejado de usar con frecuencia, lo que hace el músculo, lo que pasa con el músculo es que el músculo empieza a temblar.
Cuando usted, por ejemplo, hace, ¿qué digo yo?, un ciclo de ejercicio muy fuerte, después de mucho tiempo de haber dejado de hacer ese ciclo, normalmente tu cuerpo tiembla, sobre todo en esas partes que estás forzando. Esos músculos empiezan a temblar, empiezan a vibrar. De hecho, hoy en día existen una cantidad de herramientas tecnológicas que ayudan a revivir los músculos y funcionan con principios eléctricos que hacen o generan a la impresión física como una especie de brincos, de saltos, ¿no es cierto? Te ponen a temblar el músculo. ¿Para qué? Para que el músculo empiece a tener otra vez memoria, empiece a recordar y activarse. Entonces, bueno, eso para decir que nuestro cuerpo está cargado de grandes niveles de memoria. Y por último, la pura inteligencia ya. Entonces, en ese punto de la pura inteligencia ya no hay intelecto. Y ese nivel, digamos que se ha descuidado muchísimo. Ya nadie o muy poca gente logra llegar a ese nivel de pura inteligencia. Ahí ya no hay intelecto. Si una persona lograse llegar allí, si logras llegar allí, entras en el verdadero principio de la vida. Y es quizá allí donde se da esa otra primera teoría de la que hablábamos en el programa. Recuerde que estamos hablando de que cuando nos dedicamos a la parte intelectual, pues es de alguna manera razonar con qué está pasando en mis circunstancias vitales y manejo esas circunstancias vitales a mi favor. Hasta ahí vamos bien. Pero llega un punto en la vida, si alcanzas a avanzar en esos principios, ¿no es cierto?, de maestría espiritual y mental, donde ya no estamos hablando sencillamente de intelecto, ya estamos hablando del principio de la vida. Allí ya está la fuente de la creación. Allí ya está el verdadero fenómeno. Allí está donde empiezan los milagros, donde alcanzas a volverte co-creador y empiezas a generar esa nueva realidad. Ahí aparece esa primera teoría del cambio de la realidad. ¿Qué sucede? Que nuestra educación, que nuestro mundo, que nuestra cultura nos ha dejado solo en la parte intelectual, promueve solo la parte intelectual, promueve solo el coeficiente intelectual. Pero el problema es que el intelecto por sí mismo no genera bienestar, no genera plenitud, no genera felicidad. ¿Qué es lo que pasa cuando solamente pensamos intelectualmente? Que vamos destruyendo el mundo buscando comodidad. Destruimos el planeta buscando comodidad. Creo que, si no estoy mal, en el programa anterior que estábamos tocando algunos aspectos de Elon Musk, les decía cuán importante es saber y entender qué de lo que hago afecta. ¿Cuál afectación estoy generando yo al mundo con lo que hago? ¿Es una afectación positiva o quizás una afectación negativa? Y mucha gente se queda haciendo una afectación negativa solo por por el beneficio económico. ¿Cómo logro yo transformar eso? Transformar eso desde esa pura inteligencia, desde donde empieza ese principio de la vida, y dejo de destruir en función de la comodidad. Y ahí nos queda una pregunta bien interesante. ¿Qué haces tú para cambiar de manera positiva el mundo? Para cambiar tu realidad. ¿Cómo haces para avanzar un poco más allá del intelecto y llegar a esa pura inteligencia que es el último de los niveles de la mente? Ahí te dejo esa pregunta solamente para tu propia reflexión, que eres tú únicamente el que lo puede responder. Muchas gracias, amigos, de verdad, por disfrutar con nosotros. Y bueno, hasta la próxima, mis queridos amigos. El camino a la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.